Enginak Yurek y Tuba Buyukustun. Uf, qué tema, Parece que la historia entre estos dos titanes de la televisión turca sigue dando de qué hablar, y no precisamente por un reencuentro o un nuevo proyecto juntos. Al contrario, lo que flota en el aire son los rumores, pero esta vez sobre por qué se separaron. Y créanme, el salseo es bueno. Hace un tiempo ya que se rumoreaba que algo pasaba. Sabíamos que habían trabajado juntos, que tenían química en pantalla, y quién sabe qué más. Pero lo que escuchamos ahora es que la cosa fue más seria de lo que pensábamos. Dicen por ahí, y ustedes saben cómo son estas cosas, que la separación no fue de esas amistosas y de seguimos siendo amigos, un abrazo y a otra cosa. No, no. La cosa parece haber sido un poco más intensa. Para ser honestos, yo creo que el problema venía de antes. A ver, ellos son dos artistas muy apasionados, muy metidos en su trabajo. Y cuando mezclas eso con una relación, las cosas pueden volverse complicadas. Mucho se habla de las agendas, de los viajes, de la distancia. Claro que eso suma. Pero yo sospecho que había algo más de fondo. Algo que tuvo que ver con sus personalidades, quizás con expectativas diferentes sobre la relación o, quién sabe, hasta con presiones externas. Piénsenlo bien. Engin es conocido por ser bastante reservado, ¿verdad? Muy enfocado en su carrera, casi hermético con su vida privada. Y Tuba, pues ella también es una profesional muy seria, con mucha fuerza. Imagínense la dinámica. Dos personalidades fuertes, dos carreras que vuelan, y en medio una relación. A veces esas chispas que encienden la pantalla, cuando se apagan, dejan brasas difíciles de manejar. Lo que yo creo que está pasando es que quizás se dieron cuenta de que sus caminos vitales, fuera de las cámaras, iban por rumbos distintos. No es que no se quisieran o que no hubieran tenido algo bonito. Claro que sí. Pero la vida adulta, las ambiciones, los sueños personales, a veces te obligan a tomar decisiones que duelen. Y a veces esas decisiones son las correctas, aunque al principio parezcan un fracaso. Muchos dicen que fue por culpa de la distancia o las incompatibilidades. Pero yo creo que es más profundo. Quizás, y esto es solo una teoría mía, se dieron cuenta de que eran mejores compañeros de trabajo que pareja. O que las presiones de ser la pareja de moda, en Turquía, con todos los ojos encima, terminaron por agotar la relación. Cuando la gente te idealiza tanto, es difícil ser simplemente dos personas normales con problemas normales. Y no olvidemos que ambos son gente muy exitosa. Y a veces el éxito puede ser un cómplice o un enemigo en las relaciones. Quizás uno sentía que el otro no entendía la magnitud de su trabajo, o viceversa. O tal vez simplemente sus planes de futuro no encajaban. ¿Se imaginan a Engin queriendo un retiro tranquilo y a Tuba explorando el mundo? Son solo ejemplos. Lo que sí es seguro es que no fue un drama de novela, al menos no uno público. Pero sí se intuye que fue una decisión meditada, quizás dolorosa, pero necesaria para ambos. Ellos son dos personas inteligentes y exitosas y a veces hay que saber cuándo soltar. Y hablando de soltar, ¿ustedes qué creen que fue lo que realmente los separó? ¿Fue algo tan simple como la distancia, o hay algo más oculto que nunca sabremos?